Buenos días, princesas de la fe. Espero que estén bien en este día, viernes 20 de octubre del año 2023. Qué rápidamente está pasando este año, ¿verdad? La semana ya está terminando. Hemos recorrido mucha historia al considerar los caminos de ciertos personajes en la Biblia y cómo Dios obró en sus vidas, haciéndose personal para ellos y las cosas que pudieron aprender por el camino. Antes de continuar, vamos a repetir una vez más nuestro versículo de memoria, Job 23:10, y dice: Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hemos visto, como ya dijimos, el recorrido, el caminar de los personajes en la Biblia y vimos cómo ellos pudieron ver a Dios en los tiempos quizá más difíciles de su vida y aprendieron algo de Dios, cómo Dios intervino en sus vidas, cómo Dios obró en sus vidas. Y esta mañana vamos a hablar un poco de Josué. Ustedes quizás saben muchas historias de Josué, pero yo creo que sí habría que estudiar cómo es un buen líder. Josué es la persona ideal para estudiar. Por muchos años él solamente era el siervo de Moisés y él aprendió de él. Y él recuerda que él quería estar cerca del tabernáculo, él quería estar en la presencia de Dios. José fue alguien a quien Moisés podría confiar con muchas responsabilidades. La persona que él mandó a la guerra, fue la persona que, bueno, cuando Moisés necesitaba alguien para entrar a espiar la, la tierra, fue Josué, una de las personas que él eligió. Y Dios también tenía su ojo puesto sobre Josué. Y bueno, Moisés ya murió. Y antes de morir, él instaló a Josué como el líder del pueblo de Israel. Él fue elegido por Dios para llevar el pueblo a la tierra prometida y tomar posesión de lo que Dios ya les había prometido. Y a pesar de todo lo que él vio hacer el Señor para Israel bajo la mano de Moisés, él siempre servía bajo Moisés. Él hacía lo que Moisés le mandaba porque Moisés era el varón de Dios. Dios hablaba a Moisés, dio órdenes a Moisés. Y Josué, como buen siervo, él simplemente aprendió a someterse a Moisés y hacer lo que Moisés le decía porque Moisés era el varón de Dios, el hombre de Dios. Pero ahora Moisés estaba muerto. Él era la persona ahora que estaba a cargo. A él le fue dada la gran responsabilidad de entrar a la tierra prometida y tomarla por posesión. Pero fue Dios mismo quien le dio ánimo, porque yo creo que estaba muy intimidado, con mucho temor de hacer esa hazaña nueva, de entrar en una tierra nueva, hacer algo que nunca había hecho antes. Es una cosa seguir a Moisés por el desierto, es otra cosa tomar el mando de llevar todo ese pueblo al otro lado del Jordán y conquistar la tierra. Entonces, vamos a escuchen las palabras que Dios le dijo. Son palabras bien conocidas por todas las personas que hemos crecido en la iglesia, pero de todas maneras es bueno recordarlos. Él dice, Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de lo cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temes ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué palabras más consoladoras, ¿verdad?
esa frase, ni temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tiene que haber sido un gran consuelo para Josué. Pero ¿cómo iba a ser el camino de Josué? Bueno, si su deseo era prosperar y cumplir con todo lo que el Señor quería que él hiciera, era necesario cumplir con todo lo que Dios había mandado en la ley. No solamente debería meditar en ello, pero también cumplir con todo lo que fue escrito. Entonces Dios empezó a decir lo que tenía que hacer. Lo primero que tenía que hacer es preparar al pueblo para cruzar el Jordán. Yo creo que ustedes saben cómo sucedió esa cruzada, que realmente era un milagro. Era durante el tiempo de cuando el Jordán estaba lleno y no iba a ser cosa fácil cruzarlo. Y seguramente había personas que pensaban, ¿y cómo lo vamos a cruzar? ¿Cómo vamos a pasar con toda esa gente? Porque el río estaba muy lleno. Pero ustedes saben quizás la historia. Moisés mandó a los sacerdotes que llevaran el arco y se pusieron dentro del río Jordán. Y el momento y los demás iban así para atrás, todo fue bien organizado. Y se movieron por campamentos, todo bien organizado. Y el momento que los sacerdotes pusieron su pie dentro del Jordán, el Jordán empezó a dejar de correr, o sea, el río empezó como si hubiese una mano ahí deteniéndolo. Y ellos estaban ahí con el arco, tomando el arco en la mitad del río Jordán. Y el pueblo cruzó, todos cruzaron, la Biblia dice que cruzaron bien, con mucha prisa. Quizá pensando en los pobres sacerdotes que estaban en medio del río con el arca, esperando nomás que todos cruzaran, porque ellos no se movían. Y una vez que todos cruzaban, y antes de que salieran los sacerdotes con el arca, Moisés les dijo que cada tribu tenía que mandar una persona por adentro y tomar una de las peñas que estaba debajo del río Jordán. Cada uno tomó esas peñas, tomaron 12 peñas, y una vez que tenían esas 12 rocas, podríamos decir, él mandó a los sacerdotes a salir, ellos salieron y el río se cerró. Y la Biblia dice que cuando toda la gente, la gente de la tierra de Canaán, escucharon lo que Dios había hecho con el río Jordán, porque eso fue una gran cosa, que el río dejó de fluir. Y ellos supieron lo que Dios había hecho. Tenían mucho temor, porque sabían que Dios había prometido la tierra, y empezaron a tener mucho miedo. Y cuando con las piedras que sacaron del río Jordán, ellos hicieron un monumento para recordar ese momento, el momento cuando ellos cruzaron lo que Dios había hecho por ellos. Eso fue yo sé que es difícil, pero para ellos era un gran momento. Salir del desierto y al fin cruzar el río Jordán para entrar a sus primeros pasos para conquistar la tierra. Ellos tienen que haber estado, pero una gran celebración. Se tomaron esas piedras y lo conmemoraron para celebrar ese día. Para en el futuro los chicos pidieron, ¿por qué están esas piedras ahí? Habría una razón, es que mira lo que Dios hizo por nosotros. Y eso fue el propósito. Pero la siguiente cosa que tenían que hacer es circuncidarse. Entonces Moisés empezó a afilar unos cuchillos y dijo, todos los varones ahora van a tener que circuncidarse, sin excepción. Y la razón por ella es porque cuando toda la generación que salió de Egipto eran circuncidados, pero ellos todos murieron. Y la generación que vino detrás, que eran los niños y los que habían nacido en el tiempo en el desierto, no fueron circuncidados. Y recuerda que el pacto con Abraham era que si Dios iba a obrar en ellos, ellos tenían, parte del pacto era que tenían que ser circuncidados. Entonces lo hicieron, y la Biblia dice que ellos estaban ahí esperando
um, esperando que los varones se sanaran, porque obvio que era una cirugía, tienen que sanarse. Y la Biblia, Dios le dijo a Josué, una vez que todos los hombres estaban circuncidados, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. O sea, toda la vergüenza que ellos tenían por haber sido esclavos en Egipto. Ahora, otra cosa, Dios les dijo, yo he quitado el oprobio de Egipto de ustedes. Y por eso ellos llamaron ese lugar en particular Gilgal, que significa rodar. O sea, que Dios hizo rodar de ellos la vergüenza del oprobio de Egipto. Y mientras se acamparon, la Biblia dice que ellos tomaron la Pascua, celebraron la Pascua, dan las fechas que Dios les mandó a celebrar y empezaron cuando hicieron la Pascua, usaron el trigo de la tierra y Dios nunca más mandó maná. De ahí en adelante ellos comieron de la tierra de Canaán y nunca más el maná. Bueno, ahí estaban, el pueblo estaba listo, circuncidados, celebrando la pasada del río Jordán, recordando una vez más lo que Dios había hecho por ellos. Pero ahora quedó la gran prueba, ese gran desafío de entrar y conquistar. Y la primera ciudad que ellos encontraron era la ciudad de Jericó. Ustedes saben que el Jericó era una ciudad, pero con murallas grandes. Era otra cosa cuando salían y batallaban porque Josué tenía experiencia en eso. Pero ahora Josué tenía el desafío de conquistar a Jericó. Y eso fue un desafío. Ellos estaban cerca de Jericó. La Biblia dice que Josué estaba cerca de Jericó y decidió pasar estaba solo realmente, cerca de la ciudad. Creo que lo estaba observando. Y yo creo mi manera de pensar es que él estaba orando. Solamente estaba pidiendo a Dios, ayúdame. ¿Cómo vamos a entrar? Porque es una cosa hacer una batalla, es otra cosa entrar en la ciudad y conquistarlo. ¿Cómo hacerlo? Él no tenía la experiencia, era algo nuevo para él. Y él sabía que Dios lo había prometido. Y él no tenía dudas de que Dios lo iba a hacer. Pero ¿cómo? ¿Qué iba a hacer? Por eso yo creo que Josué, por la experiencia, él sabía quién era Dios. Yo me imagino que él estaba orando. Y de pronto, él miró por allá y vio un varón que estaba delante de él. La Biblia dice que él tenía su espada desenvainada en su mano, que significa que él estaba listo para hacer guerra. Pero Josué no lo reconoció, no sabía quién era y se acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el varón respondió, dijo, no, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no soy para ustedes y soy para el otro lado, yo estoy para Dios, estoy aquí para luchar las batallas de Dios. José se postró porque él sabía quién era. ¿Quién es el príncipe del ejército de Jehová? Y es el mismo Señor Jesucristo, la misma persona que apareció con Moisés y habló con él. Y Josué, le dice la Biblia que él se postró y le adoró. Reconoció quién era y le preguntó, ¿qué dice mi Señor a tu siervo? Y lo primero que le dijo fue lo que Dios le dijo a Moisés en el principio. Le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. Y bueno, de ahí en adelante, el príncipe del ejército de Jehová tomó cargo. No fue Josué. Josué estaba ahí para recibir órdenes nada más. ¿Y quién fue quien derribó las murallas de Jericó? ¿Qué es lo que Josué hizo?
Él solamente tenía que marchar alrededor. Después entrar y cumplir el mandato de Dios, que era destruir todo lo que había dentro. Dios no quería que nada sobreviviera. Y que todo lo que había en Jericó, ellos iban a quemar todo, excepto el oro y cosas, creo que las joyas y cosas así que iban a ser utilizados para el templo. Pero lo demás, todo destruido. Entonces es lo que pasó. Ellos marcharon y las murallas se fueron derribadas. ¿Quién lo hizo? ¿Josué? ¿Su ejército? No. El príncipe del ejército de Jehová. Cuando Josué se sometió a él y la batalla fue ganada. Ya Josué no tenía que preocuparse cómo iba a derribar esa muralla. Dios lo derribó para él. Creo, hermanas, que eso fue a pesar de que Josué tenía todo ese entrenamiento, toda la preparación, todas las palabras de ánimo desde Moisés hasta lo que Dios le dijo. Pero él no fue capaz, él tenía todo ese ánimo, pero él no sabía cómo hacerlo. Y la manera de que él lo hizo, la manera como él pudo derribar, es simplemente arrodillarse delante del príncipe del ejército de Jehová, someterse a él y dejar que él tome control. Hermanos, nosotros somos, a todos nosotros nos es dado una tarea para hacer, o más que una. Tenemos responsabilidades. Las responsabilidades muchas veces son difíciles. Puede ser, no sé, cualquier responsabilidad que Dios le ha dado a usted, que quizá usted diga, ¿cómo lo voy a hacer? No soy capaz. Tú sabes que Dios es capaz, pero tú sabes que tú no puedes. Si Dios te ha mandado a hacerlo, ¿qué vas a hacer? Haz lo mismo que Josué. Inclínate delante de la persona que sí tiene control. Esa persona es el Señor Jesucristo. Inclínate a Él y dile, es cierto, Señor, no soy capaz. Solamente tome control y haz la obra. Y tú vas a ver que Él lo va a hacer. Porque no depende de ti. Él está en control. Deje que Él tome control. Porque estás luchando tratando de hacer las cosas por sí misma, por ti misma. Deja que Él se encargue. Él es demasiado grande para ti. Deja que Él se encargue porque para Él no hay nada imposible. Y Josué, ustedes ya saben la historia. Él entró, la Biblia dice que él conquistó la tierra. Era un hombre que hizo varias veces durante las batallas y las destrucciones, las conquistas. Decía, y Moisés hizo todo lo que Moisés todo lo que Moisés le dijo que hacer. Él lo hizo. Todo lo que Dios le había mandado hacer, Él lo hizo. Y logró lo imposible. ¿Cómo lo iban a hacer? Él lo hizo. Y eso fue porque Él se sometió, se entregó al príncipe del ejército de Jehová. Bueno, tenemos un estudio más y lo vamos a terminar todo eso mañana. Y espero, hermanas, que cuando ustedes piensan en su camino, piensan quieren que su camino prospere, quieren ver cómo Dios puede obrar. Entonces piensen en cada vez que esos personajes tuvieron el encuentro con Dios, las palabras y el ánimo que Dios les dio para ayudarles en su camino. Y en la verdad, con Josué, todo lo que él hizo fue prosperado porque Dios estaba con él. Confíen confíen en su Señor, hermanas. Vale la pena. Entonces, hasta mañana y nos vemos.